Expresiones elocuentes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador después de terminada la jornada de la consulta. Para ampliarnos más de este tema, de lo que sucedió este domingo en México, vamos a conversar con el colega periodista Héctor Manuel Díaz, con quien nos enlazamos en directo a esta hora. Muy buenas noches y bienvenido otra vez, Héctor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a los que nos hacen favor de escucharnos. Bueno, un gustazo tenerte otra vez, Héctor, para seguir revisando la actualidad mexicana. Y comenzamos de inmediato esta conversación preguntándote qué tipo de legalidad protegen a los expresidentes en México, que hizo necesaria una consulta popular para poder empezar a abrir procesos judiciales en contra de ellos. Mira, primero que nada tenían fuero, y eso por ley. Llegó el presidente y se quitó el fuero. Fue lo primero que hizo al tomar posesión. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ya no tiene fuero. El fuero lo protegía de algún incidente mientras estaba a cargo del ejercicio de su gobierno. Ahorita se quitó. Entonces digamos que ese fuero ya no lo tiene él, pero ese fuero sí protegió a los expresidentes. Solo podían perderlo si había una traición a la patria, lo cual se interpretaba a veces de manera muy subjetiva, o delitos del orden común. La otra, la real, es que fuera del cargo los protegía un pacto entre ellos de impunidad, en el que el presidente llegaba y tal vez podía tener algún colaborador conspicuo, por decirlo así, del gobierno anterior, pero no tocaba al que estaba antes que él. Y ese pacto se estuvo manejando así en el PRI por décadas, y luego llegó también con el PAN, porque se dieron cuenta que les convenía. Entonces, digamos que era un pacto no escrito de no tocar al presidente que acababa de salir si tú estabas ocupando el cargo. Y de esa forma te garantizabas también que no fueras tú tocado o cuestionado o con la posibilidad de ser enjuiciado cuando llegara otro. Amén de que generalmente los jueces los venían poniendo entre ellos, entre el PRI y el PAN. Entonces era muy difícil proceder, y es difícil proceder contra ellos. Aparte, también de que muchos de los prescritos, ya prescribieron muchos de los delitos que se les pueden juzgar. Aparentemente solo a los dos más inmediatos, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, se les puede juzgar. Los demás ya no. Prácticamente va a estar muy difícil en ese sentido. Pero digamos que ya el que el presidente no tenga fuero y que ahorita a través de esta consulta se logró, que fue bastante importante, casi 7 millones de personas votando a favor de que se pudiera enjuiciar a los presidentes en una consulta que fue pues muy amañada. Para empezar, la pregunta original era si estaba uno de acuerdo a favor de enjuiciarlos, sí o no. Y quiero comentarte, Carlos, de que la pregunta a la que nos enfrentamos el domingo, básicamente, te voy a decir cuál es, básicamente para que la puedas captar la complejidad tú y la gente que nos ve, los televidentes. Dice, la pregunta a la que nos enfrentamos los que fuimos a votar porque se enjuiciara a los presidentes, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Como tú te puedes dar cuenta con lo que te acabo de leer, como que pareció que la pregunta era muy revuelta, casi para muchos inentendible. Y Héctor, ¿quién manipuló esta pregunta? La Suprema Corte. Ellos cambiaron la propuesta original de que se planteó por parte de juzgar a los presidentes, que era algo más simple, aceptas juzgarlos sí o no, que vayan a juicio, y ellos plantearon algo así, en un galimatías, por decirlo así, legal, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, se aceptó ese cambio de texto por mucho más complejo y, como te digo, aparentemente para muchos muy inentendible, de manera tramposa, y la gente como quiera fue a votar porque sí se pudiera hacer este esclarecimiento, como le llaman ellos, ¿no? Héctor, precisamente sobre el tema de la participación, gira la siguiente pregunta. Si el tema de la corrupción es un problema sensible entre los mexicanos, que lo critican, que lo condenan, ¿por qué no votaron como se creía podía convocar un tema como este? Mira, la verdad este es un tema toral en México. Es un tema muy duro y muy complejo.
Tan así que el gobierno del presidente Peña Nieto, el titular, llegó a decir que era un problema cultural, y yo creo que él era el emblema, porque fue uno de los presidentes más corruptos que hemos tenido, descaradamente corruptos. La cuestión es que no llegó esto a más participación, fue realmente el 7.11 del padrón, fueron casi 6,5 millones de votantes con un padrón de 93 millones, porque no hubo varios factores, entre ellos que no se difundió mucho esta propuesta. Los medios tampoco la difundieron convenientemente, porque son medios de la derecha, al fin de cuentas, y porque a ellos les beneficiaron o les benefició muy bien los sistemas de gobierno anteriores neoliberales del PRI y del PAN, en las que hicieron muchísimo dinero, no porque la gente les comprara el medio o el periódico, sino por lo que les daba el dinero. Realmente ese fue el negocio de ellos los últimos años. Entonces, y hicieron muy compleja también la votación, recortaron muchísimo las casillas y a la mera hora hubo gente que no las pudo conseguir, las cerraron antes de tiempo. Realmente este tema es importante porque implica señalar no solo la Suprema Corte de Justicia, que hizo la redacción de esta pregunta, sino sobre todo al INE, que fue la que mal organizó, en mi opinión, esta consulta. Entonces, mucha gente se quedó fuera, pero también hay otros factores que se tienen que considerar, Carlos. Mucha gente dijo, ¿para qué voto si no va a pasar nada? ¿Por qué? Porque estaban y están acostumbrados a décadas de impunidad, que cuando se les da la oportunidad de una consulta, no la valoran como tal. Esa es la verdad. También están los que no quisieron votar porque precisamente era una consulta que asociaban al presidente. Y como este tipo de personas odian lo que hace el presidente, es una amenaza directa a sus privilegios, prefirieron no votar también. Entonces, pero realmente yo siento que independientemente que realmente esta consulta no fue bien difundida, ni a través de los medios, ni a través del organismo que la organizaba, hay un sustrato todavía de la población que no entiende que ya está en otra situación y que pueda hablar y hacer oír su voz. Y eso es un punto muy importante en nuestra democracia, Carlos. No estamos acostumbrados a este tipo de consultas, son muy pocas las que se han hecho, y esta es la primera de realmente de tal envergadura como para poder decir a la población, ¿estás de acuerdo en juzgar a expresidentes sabiendo que han sido pues corruptos, incluso asesinos, que han realmente vendido los activos de la patria? En fin, es un tema complejo, incluso, y te digo, que va más allá de una cuestión legal o de una participación política. También hay cuestiones psicológicas que es en la que padecen y que se padecen aquí en México por décadas de una brutal impunidad, y en la que también al ciudadano solo se le decía qué hiciera, qué pagara o dónde se moviera, no se le consultaba. Por ejemplo, la reforma, la pretendida famosa reforma energética de Peña Nieto, pues no la consultó. Y estaba hablándose de los bienes de la nación, no lo quiso hacer. Y cuando se llevó a cabo, la Suprema Corte dijo, no, esto no se puede llevar a cabo porque esto, ni de tomar en cuenta, porque afecta al patrimonio del Estado. Fue la forma en que le dieron la vuelta a esta petición ciudadana. Entonces, realmente, en México todo conspiraba para callar la voz de los ciudadanos, y que en este caso sí se haya podido hacer escuchar, cuando menos el 97% de esos 6,5 millones, casi un poco más que votaron, es un triunfo, es un avance, es un buen comienzo para lo que nos espera en las próximas décadas, que esperemos que sea de una democracia más vital, más viva, más participativa. Yo quisiera, ahorita que estábamos, antes de entrar, escuché la voz del presidente que estaba hablando de esto. Nadie le preguntó o nadie hizo memoria que cuando él estaba de jefe de gobierno, en ese entonces no había internet, no había las redes sociales, no había los medios con los que ahora contamos. Él fue el primero en la que empezó a hacer encuestas telefónicas, consultando a la población, a la gente de la Ciudad de México, para poder tomar medidas. O sea, el presidente es pionero en esto en el país, y esto es consecuente con esa congruencia que ha manifestado él a lo largo de su carrera política. Pero escuchándote, Héctor, eres del criterio similar al del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien el resultado de la participación no fue el suficiente requerido por la ley para que fuese vinculante, es un primer paso hacia la redinamización de la democracia mexicana, hacia la participación de los ciudadanos, y
se empieza con este pequeño paso de participación. Te quería preguntar también por las reacciones de los expresidentes mexicanos, de los cuales estarían principalmente amenazados por esta consulta y por el resultado y por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar esta iniciativa. Pero también no quiero desaprovechar la ocasión para preguntarte también otra inquietud. ¿Por qué si el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve esta iniciativa para desentar la política en el país, para que los políticos no tengan inmunidad o impunidad, por qué al mismo tiempo él dice que votó en contra de ese proceso que él mismo está impulsando? Mira, te voy a contestar primero la última, porque eso nos da un contexto más amplio del tema que estamos abordando. Seguro. El presidente, desde que estaba en campaña, fue muy claro sobre eso. Dijo que él quería dar borrón y cuenta nueva. Él todavía no obtenía la presidencia y se manejaban muchos rumores y muchas cuestiones de que se iba a llegar y encarcelar a los presidentes anteriores. Y obviamente, si hubiera habido una amenaza así, los factores o poderes fácticos que tú bien sabes que existen en toda América Latina, en todo el mundo para acabar pronto, pues hubieran buscado todavía más la manera de arrebatarle otra vez, en este caso, por tercera ocasión, robarle la presidencia. Y el presidente dijo, ¿saben qué? No, yo quiero mirar, quiero hacer un borrón y cuenta nueva, esto ya no va a volver a pasar, pero no quiero abrirlo, yo quiero mirar hacia el frente, hacia el futuro, pero esto ya no va a pasar. Pero dijo, pero quiero, como soy demócrata, quiero dar oportunidad a la gente, al pueblo, que se pueda manifestar al respecto, porque tienen derecho a hacerlo, el pueblo es el que manda. Entonces él muy bien distanció, diciendo, yo en lo personal no quiero, porque nos vamos a empantanar yo en el proceso de ejercer el gobierno mirando hacia atrás, y yo lo que quiero es mirar hacia adelante. No estoy de acuerdo con enjuiciarlos, porque eso ocasionaría muchos problemas y sería meternos en otras cuestiones, pero si el pueblo lo exige, con todo gusto lo hago. Entonces él siempre fue muy claro, desde el 2018, claramente dijo, yo no estoy a favor de esto, pero si el pueblo sí, adelante. Como demócrata acepto esto. Entonces es muy importante que se considere esto, porque dio la oportunidad de que el pueblo hablara, cosa que a ninguno de los presidentes anteriores lo había hecho. Y él dijo, yo no entro, pero el pueblo sí, y yo hago lo que el pueblo diga. Y ya sobre lo que te preguntaba antes de... Y sobre lo otro, realmente, la reacción de los expresidentes. La razón de los expresidentes que pudieran ser juzgados, en el caso, los únicos que pudieran ser juzgados, te digo, es Peña Nieto, que ha estado muy callado, de muy bajo perfil. Se sabe más por él, por una exnovia o una novia que tiene en Twitter, perdón, en Instagram, pero él está muy callado, muy inteligentemente también, porque ¿qué puede decir? ¿Qué comentario puede hacer que no se le regrese? Yo lo que creo que él está buscando es que la gente se olvide que él existe. Así. Calderón es diferente, igual que Fox, son los más habladores. En México les diríamos hocicones. Ellos se han puesto y opuesto totalmente a esta consulta, porque evidentemente tienen cola que les pisen. Sin embargo, la posibilidad de poder enjuiciar a Fox está muy compleja por los años que ya pasaron desde que fue presidente a ahorita. Entonces, posiblemente tengamos que centrarnos legalmente, con fuerza legal, en los dos inmediatos. Los demás también pudieran ser juzgados, ya no en términos legales, sino en términos morales, como aquel famoso tribunal Russell, de ese filósofo inglés Bertrand Russell, que hacía esos tribunales sobre la guerra de Vietnam, en la que había una condena moral del pueblo ante los acusados, en este caso a los que habían hecho asesinatos de masas o que habían violentado la vida de millones. Aquí pudiéramos tomar un símil así y aplicarlo aquí en este país para que los expresidentes que ahorita no puedan ser juzgados en términos legales, como quiera puedan ser condenados. Necesitamos exorcizar en este país en la cuestión de los expresidentes, de esa impunidad que tuvieron y de lo mucho que abusaron del pueblo mexicano. Realmente, si te pones a checar en redes, los únicos que están hablando y en contra es Felipe Calderón y Vicente Fox. Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, muy callados, inteligentemente muy callados. Prefieren no hacer olas, como decimos en México, no llamar la atención como para que no se les vea. Los únicos que sí lo hacen son esta derecha, que se sienten con la verdad absoluta y realmente tienen que ser juzgados.
Uno, en términos legales, por ahí salió una nota de que ya la Corte Internacional tiene elementos más que suficientes para juzgar a Felipe Calderón. Y el caso de Fox ya ahorita es juzgado de manera no oficial porque la gente sabe que traicionó realmente a la democracia, que no hizo nada por el país. Entonces, él a lo mejor no va a ser juzgado en términos legales, pero sí en términos de dictamen históricos de la población de este país. Vamos a ver cuáles son los que sí pueden pagar y hasta dónde por los delitos y las infracciones de ley que hicieron. Vamos a ver, pero eso está de verse todavía. Yo creo que ahorita es que se logró una participación muy interesante en México, inédita, de que el pueblo pueda decir, oye, te juzgo, a ti que me sirves a mí, y que además en tu juramento hablas de esto mismo, que si tú faltas al juramento, que la nación te lo demande. Pues bueno, en democracia sí es. Hay más de 6 millones de votos que votaron porque se les juzgara. Vamos a ver cuáles pueden ser juzgados en términos de ley y los que no, que sean juzgados en términos éticos y morales sobre su pobre y patético desempeño, Carlos. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu intervención, también por tus aportes para poder contribuir al análisis en perspectiva, en contexto de lo que sucedió este domingo en la consulta electoral popular en México respecto a sobre si se juzgaba o no a los expresidentes de ese país. Nosotros agradecidos por tenerte. Igualmente, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Era Héctor Díaz desde México quien nos ampliaba detalles de esta información que ya estábamos comentando al comienzo de esta primera parte del Mundo en Contexto, y hay que esperar las repercusiones que tiene en el futuro esta consulta que lamentablemente para los propósitos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la causa política que lo promovió no tuvo la participación esperada, pero se ha hecho el balance de que es el primer paso hacia la redinamización de la democracia en México y el comienzo de una era de participación de sus ciudadanos para decidir sobre decisiones, valga la redundancia, elementales de ese país. Corresponde hacer nuestra primera pausa. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.